Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, santo y misericordioso que nos amas. Vivíamos en pecado apartados de ti, pero tuviste compasión y amor por nosotros. Y para salvarnos, Jesucristo recibió el juicio y la maldición que nosotros merecíamos recibir. Y por la preciosa sangre que derramó, limpió nuestros pecados para siempre, para que ya no recibamos más el juicio por nuestros pecados. Gracias por darnos esa salvación tan grande sin ningún mérito, nuestro Señor. En esta hora nosotros, los redimidos por tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar la gracia y el amor de Dios, para aprender tu palabra y tener comunión en la congregación de los santos salvos. Por favor, cuida de cada uno de nosotros y sosténnos más con tu mano de poder misericordiosa, y con tu gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo, renuévanos y levántanos para que podamos vivir el resto de nuestras vidas sin vergüenza como corresponde a los hijos de Dios. Señor, este mundo se vuelve cada vez más turbulento y lleno de pecado. Con nuestras fuerzas no podemos vencer este mundo tan corrupto. Por eso, Señor, llénanos con tu palabra, gracia y el poder del Espíritu Santo, para que podamos vencer contra el poder del pecado y vivir dignamente como hijos de Dios, para darte la gloria a ti. Señor, a todas nuestras iglesias en el país, en el extranjero y a todos los hermanos que están guardando la fe y predicando el Evangelio aún en medio de las dificultades, acompáñalos con tu mayor gracia, palabra y poder, y a todos los hermanos que predican tu Evangelio, llénalos enteramente de tu palabra y poder para que guíen a muchas almas a la salvación y cumplir así tu gran obra, Dios. Señor, también te pedimos que concedas tu gracia a los hermanos que no han podido asistir hoy y a los que se encuentran en enfermedades, debilidades y dificultades. Señor, que nos enseñas la palabra necesaria en el momento oportuno y el camino por el que debemos andar. Ahora también guíanos para que podamos entender la palabra y la santa voluntad tuya que quieres revelarnos. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos la Biblia en San Juan 15. San Juan capítulo 15. Versículos 3 y 4 se los leo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Últimamente los domingos estamos aprendiendo sobre la vida que permanece en el Señor. Y hoy continuaremos con la 8ª sesión bajo el mismo título Permaneced en el Señor. La vida cristiana en una sola frase sería la vida que permanece en el Señor. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí que el alma haya sido limpiada se refiere a que recibimos la salvación del alma. Y a los salvos el Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Significa que yo estoy en el Señor y Él también está en mí. Es una expresión de que llegamos a ser uno con Él. En San Juan 14,
Versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día quiere decir que desde el día de nuestra salvación llegamos a comprender y creer en la gracia de Dios y conocimos su gran amor, ¿verdad? Hemos conocido que Él nos salvó. Y así, como Jesús está en el Padre, nosotros estamos en el Señor. Y el Señor también está en nosotros. Llegamos a conocer esto. Es tan maravilloso. ¿Realmente lo asimilan? Permanecer en Él. Cuando una persona se casa, los dos se unen y llegan a ser uno. Dice, vosotros en mí y yo en vosotros. Significa estar unidos. Los pensamientos se hacen uno, también el propósito de vida, la manera de vivir y los valores se hacen uno. Así, ser salvos no solo significa que hemos sido rescatados de estar lejos de Dios, sino que también ahora estamos unidos completamente al Señor. Por eso es tan importante seguir aprendiendo a través de la palabra qué significa realmente permanecer en el Señor y además debemos vivir realmente esa vida que permanece en Él. Cada uno debe poder confirmar si está permaneciendo en el Señor o si está fuera de Él. Cuando Jesús dijo permanecer en mí, fue una orden dirigida a todos los creyentes salvos. Y en 1 de Juan 2, versículo 27 dice, permaneced en Él. Y en San Juan 15:7, leamos juntos. San Juan 15:7, leamos juntos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En Juan capítulo 15, Jesús explicó la vida en el Señor usando la parábola de la vid. En el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid y los pámpanos no pueden separarse. El propósito es dar fruto. Sin embargo, el fruto no puede nacer del tronco, ¿verdad? Sino que brota de las ramas. Pero las ramas no pueden dar fruto por sí mismas si se separan de la vid. Por eso, sin el Señor, no podemos hacer nada. Y el Señor, sin nosotros, tampoco hace ninguna obra. ¿No es algo verdaderamente asombroso? El Señor y nosotros hemos sido unidos. Y el propósito de esa unión es para dar fruto para la gloria de Dios. Como ya hemos compartido antes, hoy comenzamos desde el versículo 7. Que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Permanecer en el Señor significa permanecer en su palabra. Permanecer en la palabra del Señor. Hemos sido salvos al comprender su palabra. Hemos creído al entender la palabra y también vivimos dentro de esa palabra por medio de la fe. Por eso dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Vivir permaneciendo en la palabra del Señor. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los apóstoles predicaron la palabra de Dios, y los que escuchaban no la recibían como palabras humanas o de sabios de este mundo, sino como la palabra de Dios. Y verdaderamente así es.
Nosotros también, al comprender la gracia de Dios, seguimos escuchando su palabra. Escuchamos la palabra, la entendemos y vivimos conforme a ella, ¿verdad? Por eso dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra obra en nuestro corazón y en nuestra vida y nos transforma para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando seguimos aprendiendo la Biblia, comprendemos qué es la palabra de Dios, cuál es su voluntad y cómo debemos vivir. Cuando comprendemos su palabra, ¿la olvidamos enseguida? Santiago 1:25 dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si escuchamos la palabra de Dios y la olvidamos, eso sería despreciar la palabra, hacerla inútil, incluso sería un pecado. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Aprendemos la Biblia no solo para creer en la gracia, el amor y las promesas de Dios, sino para obedecer las palabras que Él nos ha dado. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. En la obediencia a la palabra de Dios hay promesa de bendición. Por eso escuchamos la palabra, la entendemos, y al obedecerla vamos recibiendo una a una las bendiciones que Dios nos da. Leamos juntos Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Primera de Juan 2, versículos 24 y 25. Y 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El Señor que nos salvó y nos dio la vida eterna, en el día en que comprendimos la gracia de Dios, nos dijo, lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué significa desde el principio? Quiere decir desde el momento en que fuimos salvos. En Colosenses 1:6 dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día en que comprendimos verdaderamente la gracia de Dios y fuimos salvos, comenzó nuestra vida siguiendo la palabra del Señor. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Lo que oímos desde el principio es la gracia de Dios y la promesa de salvación que Él nos dio. Y desde el momento en que fuimos salvos, no solo recibimos una relación de vida con Dios y la vida eterna, sino que también comenzó una vida guiada por la palabra de Dios. Por eso dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. No solo escuchamos la palabra y fuimos salvos, sino que debemos permitir que esa gracia y esa verdad que nos salvaron permanezcan en nuestro corazón, que esa palabra gobierne completamente nuestra vida. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanecer en la palabra es permanecer en Jesús y en Dios el Padre. Y estar fuera de la palabra es estar fuera del Señor. Es porque el Señor mismo es la palabra. El Señor que nos salvó
no solo nos libró del pecado, sino que también nos dio la vida eterna y una gloriosa esperanza en el reino de los cielos. Y durante el resto de nuestra vida, Él permanece con nosotros, nos guarda, nos ayuda y nos guía. Esa presencia del Señor con nosotros es su palabra. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No dice, en el principio era Dios, sino en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Cuando Dios se revela al hombre, no lo hace de una manera visible. Nadie ha visto jamás a Dios. Jesús es Dios que se manifestó en forma humana. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los discípulos le dijeron a Jesús en Juan 14:8, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? A través de Jesús pudimos conocer qué es la gracia de Dios, cuál es el poder de Dios y qué es el amor de Dios. Dios se manifestó por medio de la vida y las palabras de Jesús, pero Jesús ya se fue. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios ahora? A través de su palabra. Y el Verbo era Dios, dice. El Dios, que es la palabra, se manifestó en carne y ese es Jesús. En Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. El Señor que nos salvó ahora está con nosotros. Aunque nuestros ojos no lo vean, el Señor siempre está con nosotros. Por eso dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. La palabra que escuchamos desde el principio, esa palabra de gracia y de salvación cuando fuimos salvos. Yo he sido salvo por 63 años ya, pero cuando pienso en todo lo que ha pasado en medio de ese tiempo, hay muchas cosas que apenas recuerdo. Hubo un tiempo en que viajé durante más de 4 años solo con una Biblia en la mano. No recuerdo bien dónde dormía o qué comía. Muchas veces pasé hambre y enfrenté muchas dificultades, pero fue algo muy precioso porque el Señor estaba conmigo. Eso casi no lo recuerdo con claridad, pero la palabra que escuché cuando fui salvo, esa palabra está tan viva en mí como si hubiera sido ayer. ¿No es asombroso? No solo fui salvo, sino que también comprendí cómo debía vivir después de ser salvo. Y esa palabra fue tan viva que me cautivó y he vivido guiado por ella hasta el día de hoy. Por eso dice aquí, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Que la palabra permanezca en nosotros significa que esa palabra transforma, gobierna y guía nuestro corazón y nuestra vida. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanecer en la palabra es igual que permanecer en el Señor. Debemos pensar profundamente en esto. Veamos San Juan capítulo 8. San Juan 8, versículo 31. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando Jesús andaba por la tierra de Israel, había quienes lo rechazaban, pero también muchos que lo seguían, escuchaban su palabra y creían en él.
Por eso en el versículo 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dice que muchos creyeron en las palabras del Señor. Pero luego en el versículo siguiente, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué dijo eso? Porque aunque hay personas que escuchan la palabra, la disfrutan y también creen por un momento, hay muchos que después se apartan de esa fe. El Señor ya lo sabía. Por eso dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Permanecer significa continuar, seguir viviendo en la palabra desde el día en que fuimos salvos hasta el día en que nos presentemos ante Dios. Vivir conforme a la palabra. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué haríamos en este mundo si no tuviéramos una lámpara? La palabra del Señor es la luz que muestra y guía nuestro camino. En nuestra vida cristiana, la palabra de Dios nos enseña, nos muestra el camino que debemos seguir y nos enseña cómo debemos actuar. Por eso dice, a los judíos que habían creído en él les dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ellos creyeron, pero aún no eran verdaderos discípulos. No debemos olvidar que los salvos son discípulos del Señor. Antes de ascender al cielo, Jesús dijo en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Les habló a los discípulos cuando predicamos el Evangelio y una persona recibe la salvación, esa persona llega a ser un discípulo de Cristo. En Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles predicaron el Evangelio en el día de Pentecostés, 3,000 personas fueron salvas en un solo día al escuchar la palabra. Hechos 2:41 dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. A los que fueron salvos se les llama discípulos, discípulos de Cristo. No debemos olvidar jamás que los salvos somos discípulos de Cristo. En Mateo 28, 19 Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y en el versículo 20 añadió, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Un discípulo debe aprender la palabra del Señor, guardarla y seguir al Señor. Un discípulo verdadero aprende de su maestro, lo imita y lo sigue, y comparte el mismo destino que su maestro. Hay muchos que creen, pero ¿cuántos de ellos serán verdaderos discípulos? Debemos pensar en eso. Yo creo, pero ¿realmente sigo al Señor como verdadero discípulo de Cristo? Jesús dijo, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Los que siguen al Señor y creen correctamente en su palabra, reciben libertad por medio de esa verdad. Y esa libertad no es una libertad carnal, sino libertad del pecado, libertad de todo poder humano, libertad del temor y de la ansiedad del corazón, libertad de las preocupaciones y angustias. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es el Señor mismo. Cuando nos acercamos más al Señor y lo conocemos verdaderamente, nuestro corazón experimenta una libertad y una paz indescriptibles. Por eso el Señor es la palabra. Permanecer en el Señor significa permanecer en su palabra y vivir cautivados por esa palabra. Es vivir completamente cautivados por esa palabra. Busquemos 2 de Juan,
capítulo 1, antes de Apocalipsis, segunda de Juan 1, versículo 9. Segunda de Juan 1, versículo 9. Leamos juntos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La palabra se extravía significa desviarse del camino correcto. Iba caminando bien, pero se apartó del rumbo. Es perder el camino. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, quien no permanece en la enseñanza y en la palabra de Cristo, quien no vive obedeciendo esa palabra, quiere decir, no tiene a Dios. Una persona que no vive según la palabra de Dios y sin embargo dice, yo tengo al Señor, yo sigo al Señor. Eso es imposible. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que permanece en la enseñanza de Cristo es quien tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, es quien vive con el Señor y en comunión con Él. Cuando andamos conforme a la palabra, en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, se refiere a vivir el resto de nuestra vida dentro de la palabra del Señor. Y después de 2 de Juan está 3 de Juan, busquemos 3 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué significa esto? En los tiempos después de la salvación, no solo los apóstoles, sino también muchos creyentes laicos predicaban el Evangelio. Cuando hubo una gran persecución en Jerusalén, los creyentes que se dispersaron predicaban el Evangelio donde quiera que iban. Pero ellos, predicando el Evangelio, no recibían ayuda económica ni salario alguno. Por eso, en el versículo 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Es decir, salieron a predicar el Evangelio, pero nunca recibieron recompensa alguna de los que escuchaban. Imaginen cuánta dificultad y sufrimiento tuvieron que soportar. El apóstol Pablo también predicó el Evangelio de esa manera. En Hechos 20, 33 y 34 dijo, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en 1 Tesalonicenses 2:9 escribió, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Aquel gran apóstol trabajaba con sus propias manos, y cuando estuvo en Corinto conoció a Priscila y Aquila, judíos, y se quedó en su casa trabajando con ellos fabricando tiendas. Era un oficio común en ese tiempo, trabajaba y predicaba al mismo tiempo. Claro, no siempre tuvo que trabajar, pero cuando tenía oportunidad lo hacía. En 2 Tesalonicenses 3:8 dice, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Así que en la iglesia primitiva, no solo los apóstoles, sino también muchos otros creyentes salían a predicar el Evangelio. Ellos iban en el nombre del Señor predicando el Evangelio a los gentiles sin recibir nada a cambio. No tenían asegurado dónde dormir ni qué comer. Por eso dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas. Es decir, recibir y apoyar a esos siervos del Evangelio que viajaban y sufrían por el Señor. Acoger. Significa esto, atenderlos con lo necesario. No solo decir con palabras, que te vaya bien,
o cuídate, sino ayudarlos de verdad. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ayudar a quienes predican el Evangelio es ser colaboradores de la verdad. Y oponerse a los que predican el Evangelio es igual que oponerse a Dios. Pero recibirlos y ayudarlos es lo mismo que hacerlo para el Señor. Así, llegamos a ser personas que trabajan junto con ellos por el Evangelio. Mateo 10:41 dice que recibe al justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Esto significa que cuando ayudamos a los que predican el Evangelio, en sí estamos participando en esa misma obra de la evangelización. Por eso, después de recibir la salvación, todos nosotros tenemos algo que hacer por este Evangelio. No solo los que predican, sino todos los hermanos en la iglesia tenemos algo que hacer por el Señor y por el Evangelio. Algunos dicen, yo no tengo nada que hacer, pero búsquelo bien. Claro que hay algo que puede hacer. Bueno, yo voy a la iglesia, pero no me dan ningún cargo. Algunos son diáconos, otros son líderes de grupo, pero aunque no tengas un título o una posición, ¿significa eso que no puedes hacer nada? ¿Es así? Ese pensamiento es incorrecto. Siempre hay algo que uno puede hacer. Después del seminario del domingo, ¿ha visto lo que sucede? En cuanto termina, los hermanos están tan ocupados limpiando. Limpian el auditorio, los baños, todo lo dejan ordenado y limpio. ¿Alguien les ordenó hacerlo acaso? No, ellos mismos piensan, esto es algo que puedo hacer. Si buscamos, siempre hay algo que uno puede hacer. No existe tal cosa como no tengo nada que hacer. Cada uno de nosotros puede servir al Señor, al Evangelio y a la iglesia de alguna manera. Esa es precisamente la vida que permanece en la palabra. Permanecer en el Señor significa estar unido con Él, confiar en Él y vivir para Él. Y aquellos que obedecen su palabra y se esfuerzan por el reino de Dios, ¿qué dice el Señor? Que escuchará sus oraciones, dice. En Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, significa vivir obedeciendo y permaneciendo en la palabra del Señor. Entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero orar no significa simplemente pedir cosas a Dios y esperar que las dé. Dios no concede todo lo que pedimos sin propósito. Si uno no hace nada para el Señor, ¿para qué habría de ayudarlo Dios? Dios no apoya la pereza. Dios no ayuda a los ociosos. La Biblia dice que Dios da trabajo y también el alimento a los que trabajan, a los que sirven y obedecen. Por eso si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando vivimos dentro de la palabra del Señor, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que pedimos entonces? No pedimos, como la gente del mundo, cosas carnales como prosperidad material, éxito personal o fama. No pedimos esas cosas. Más bien, los salvos oran para servir al Señor, para obedecerle, para vivir según su voluntad y para la obra del reino de Dios. Oramos por esas cosas y Dios escucha esas oraciones y las cumple.
Las cumple sin falta. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿No es una promesa maravillosa? Incluso en una familia hay hijos que obedecen a sus padres y otros que no. Cuando un hijo es rebelde y no escucha, si pide algo, los padres no se sienten contentos en darle. No me obedeces y aún así pides cosas. Pero al hijo obediente, los padres lo cuidan y lo ayudan con alegría. En Malaquías 3:17 dice: los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así como un padre cuida y ayuda al hijo que le sirve, Dios cuida y ayuda a los que viven para el Señor. Cuando vivimos dentro de la palabra del Señor y buscamos servirle, Él escucha nuestras oraciones. Pero no escucha de manera mágica, como si dijéramos, aparece, y las cosas simplemente sucedieran. No es así. ¿Por qué oramos? Oramos para vivir según la voluntad de Dios, para que Él nos dé sabiduría, valentía y fuerza, de modo que podamos vivir para su gloria. La verdad es que mantener la fe y vivir para el Señor no es algo que podamos hacer con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Señor. Por eso, cuando vivimos para Él y oramos dentro de su palabra, Dios escucha nuestras oraciones, y el Señor se complace en escuchar nuestras oraciones. Leamos juntos San Juan 15, versículo 16. Juan 15, 16. Leamos juntos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ciertamente hoy ya no existen los 12 apóstoles que el Señor escogió entonces, ¿verdad? Pero eso no significa que el Señor no escoja ahora. Él sigue escogiendo. El Señor que nos salvó también nos ha puesto a cada uno de los creyentes dentro de la iglesia con un propósito. Dice: para que vayáis. ¿A dónde debemos ir? Debemos ir al mundo, llevando el Evangelio. Aunque es hermoso que los salvos se reúnan, canten, oren y compartan juntos, ¿qué será entonces de los que aún no han sido salvos? Si nosotros cerramos la boca y no predicamos, nadie podrá ser salvo. Hay iglesias que parecen disfrutar solo entre sí mismas, pero no predican el Evangelio. No predican. Entonces, ¿cuál es el propósito de su vida? En Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se alegra más por un solo pecador que se arrepiente que por 99 personas que ya son salvas y se regocijan juntas. Claro que necesitamos reunirnos como creyentes salvos, tener comunión y gozo, pero no debe quedarse ahí, sino que debemos predicar el Evangelio a los que aún no lo conocen. Dice: para que vayáis. Significa que debemos salir al mundo. Debemos salir para anunciar el Evangelio. Y dice: y llevéis mucho fruto. Existen dos tipos de fruto. En Gálatas 5, 22, 23 salen los 9 frutos del Espíritu que debemos llevar en nuestra vida personal. Si vivimos guiados por el Espíritu Santo, esos frutos
El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza naturalmente aparecerán en nosotros. Pero además de esos frutos personales, existe otro fruto igualmente importante, que al predicar el Evangelio las personas reciban la salvación. Cada alma salvada es un fruto. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 16:15, la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Y en Romanos 16:5, Epeneto, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Cada persona así que recibe la salvación es un fruto. Así como la vid produce uvas, el cristiano debe producir más cristianos. Dice, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Que vuestro fruto permanezca significa que la obra del Evangelio y la obediencia a la palabra deben continuar y no detenerse. No debemos ser cristianos que solo trabajan cuando tienen ánimo y se apagan cuando no lo sienten. Eso no es una vida cristiana. Aún en medio de las dificultades y pruebas, el propósito de vivir para el Señor no debe cambiar. Debemos dar fruto y ese fruto debe permanecer. Todo lo que hagamos para el Señor debe continuar, debe seguir. Dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando trabajamos diligentemente por el reino del Señor y por el Evangelio, Dios escucha nuestras oraciones. Sin embargo, si solo oramos sin desear vivir para el Señor, ¿qué dirá Él? ¿Qué dirá? Una oración que no busca la gloria de Dios ni su voluntad no sería una verdadera oración. Veamos San Juan 14, capítulo 14, versículos 13 y 14. 13 y 14 leamos juntos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Ven cuán clara y segura es esta promesa del Señor? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El Señor promete que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo cumplirá. Pero la cuestión es si nuestra oración realmente es sincera o no. Dice que la oración es, en los íntegros, hermosa. Y en 1 Timoteo 1:5 dice, nacido de corazón limpio y de fe no fingida. La oración que agrada a Dios proviene de un corazón sincero, no de un deseo carnal ni de una búsqueda de comodidad personal. Cuando Jesús dijo, si algo pidieres en mi nombre, ese algo no se refiere a satisfacer los deseos de la carne, sino que cuando buscamos vivir conforme a la voluntad de Dios, cualquier cosa que pidamos en su propósito, Él la escuchará. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios se complace en escuchar nuestras oraciones y en cumplir nuestras peticiones. Él se alegra en responder porque a través de ello su nombre es glorificado en nuestras vidas. Dios desea recibir gloria en todo lo que hacemos y vivimos. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es como si el Señor nos diera un cheque en blanco firmado con su nombre, diciendo, preséntalo y recibirás todo lo que pidas. ¿No sería algo maravilloso? Pero esta promesa es aún más grande que eso, porque proviene del mismo Señor.
Sin embargo, hay una condición. El Señor escucha las oraciones que se hacen conforme a su voluntad, oraciones que buscan su gloria. Busquemos 1 de Juan capítulo 3, versículos 21 y 22. 1 de Juan 3, versículos 21 y 22. Leamos juntos. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amados, se refiere a los hermanos salvos. Si nuestro corazón no nos reprende, quiere decir que en nuestra vida cristiana hay momentos en los que hemos obedecido la palabra de Dios. En 1 de Juan 3:14 dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuál es la evidencia clara de que uno es salvo? El que ha recibido la salvación reconoce a otros que también han sido salvos. Los identifica como hermanos y se alegra en el corazón al ver a sus hermanos. Y realmente los ama. Los ama realmente. Leamos ahora el versículo 16. Leamos juntos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Señor entregó su vida para salvarnos. El Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, dio su vida por nosotros. En la cruz, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue desamparado, abandonado. ¿Por qué? Porque quiso evitar que nosotros fuéramos abandonados. El Padre entregó a su Hijo amado en nuestro lugar y cuando murió en la cruz, durante 3 horas el cielo se oscureció. El sol perdió su luz y la tierra tembló. Hubo un terremoto. El cielo lloró y la tierra lloró también. Dios lo había abandonado para no tener que abandonarnos a nosotros. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Señor entregó su vida para salvarnos. No hay amor más grande que entregar la propia vida. El Hijo unigénito de Dios dio su vida por un pecador como yo. ¡Cuán asombroso es ese amor de Dios! Jesús, siendo igual a Dios, tomó la forma humana, vino a este mundo y sufrió toda clase de dolores. Recibió una sentencia de muerte la más vergonzosa y dolorosa y murió en la cruz. Dice, en esto hemos conocido el amor. Al conocer el amor del Señor, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Al comprender nosotros el inmenso amor de Dios, que el Señor entregó su vida por nosotros, debemos también poner en práctica ese amor con nuestros hermanos. El amor que hemos recibido del Señor debe expresarse y vivirse entre los hermanos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dice. Si podemos dar la vida por nuestros hermanos, ¿qué cosa no podríamos hacer por ellos? Sin embargo, muchas veces, aunque nos llamamos hermanos y hermanas, discutimos por cosas triviales, nos enojamos por egoísmo o evitamos cualquier pérdida personal.
¿Acaso puede una persona así realmente dar su vida por sus hermanos? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Acaso el Señor murió por nosotros porque obedecíamos su palabra y vivíamos conforme a su voluntad? No. En Romanos 5:8 dice en que siendo aún pecadores. Y en el versículo 10 dice, siendo enemigos. Aún así, el Señor murió por nosotros. Incluso los hermanos que han sido salvos, cuando su fe todavía es inmadura, muestran debilidades humanas. Pero si los rechazamos o los tratamos con frialdad por eso no es amor. En 1 Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo habló a los creyentes. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así, Pablo había sufrido mucho para llevar el Evangelio a los hermanos de Tesalónica, y aún después de su conversión, siguió amándolos profundamente. Dijo que los amaba como una madre que alimenta y cría a su hijo, limpiándolo y cuidándolo con ternura, aunque cometa errores. Si un hermano o hermana falla, en lugar de amarlo, lo criticamos, lo evitamos o lo despreciamos, eso no es el amor del Señor. Dice también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es lo más natural, porque el Señor dio su vida por los pecadores como nosotros. ¿Podríamos nosotros dar la vida por nuestros hermanos también? Deberíamos pensar seriamente en esto. Si tenemos un corazón dispuesto a amar así, entonces no habrá nada que no podamos hacer por los hermanos. Veamos. Ahora el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí no se está hablando de entregar la vida, sino de algo más sencillo y práctico. Si un hermano o una hermana tiene necesidad, si está pasando por un momento de pobreza o dificultad y uno ve su condición y siente el deseo de ayudar, pero luego ese deseo es detenido, ¿qué lo detiene? Nuestra carne. La carne es egoísta y tacaña por naturaleza. Aunque el corazón quiera ayudar, el egoísmo de la carne lo bloquea, dice y cierra contra él su corazón. Si alguien tiene la posibilidad de ayudar y no lo hace, ¿cómo puede decir que el amor de Dios mora en él? El amor verdadero siempre da más y sigue dando hasta darlo todo. Así como los padres aman a sus hijos, dan. Y si pudieran, darían aún más. A veces hasta desean haber podido dar más. Los padres incluso serían capaces de dar su vida por sus hijos. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos, ¿cómo podríamos negarles ayuda material cuando están en necesidad? Si yo tengo lo suficiente y sé que mi hermano está pasando dificultades, debo ayudarle. Dice que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor de Dios debe fluir como un manantial. Cuando sacamos agua del pozo, el agua sigue brotando. Pero si dejamos de sacarla, se estanca y se pudre. Así también es el amor. Si no lo practicamos, se enfría. El amor verdadero siempre se entrega, se sacrifica y obedece completamente a Dios, aún hasta la muerte. Ese amor debe estar formado y activo dentro de nosotros. Leamos juntos los versículos 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él.
Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Quién no puede hacerlo con palabras? Algunas personas hablan muy bien. Si uno las escucha, parece que viven solo para el Señor, que aman a los hermanos y que harían cualquier cosa por el Evangelio. Pero después de hablar no hay hechos que lo respalden, solo palabras. Si al menos no hablaran tanto, no se notaría tanto la falsedad, pero hablan muy bien y no actúan. Eso es falso, es hipocresía, sino de hecho y en verdad. El amor verdadero se muestra en las acciones. Un amor que solo está en palabras o en buenas intenciones, pero sin obras, no es amor sincero. De hecho y en verdad. Amar con acciones y con sinceridad es el amor genuino, y cuando vivimos así, dice, en esto conocemos que somos de la verdad. Por nuestras obras de amor sabemos que pertenecemos al Señor. Conocemos, dice, que somos de la verdad. Cada uno debe examinar su propia vida y preguntarse cuán cerca estoy del Señor. ¿Realmente estoy viviendo conforme a su voluntad? ¿Cómo estoy practicando el amor del Señor en mi vida? Es necesario reflexionar en eso. Cuando no solo amamos con palabras, sino de hecho y en verdad, reconocemos nosotros mismos que pertenecemos a la verdad. Y entonces, dice, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Podremos estar firmes y confiados delante del Señor. Leamos juntos ahora el versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón nos reprende, a veces sentimos remordimiento en la conciencia, ¿verdad? Pero la conciencia de los salvos es diferente a la conciencia del mundo. La gente del mundo también tiene conciencia. Pero como dice 1 Timoteo 4:2, teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, la gente mundana tiene una conciencia que ha sido quemada y ya no funciona correctamente, mientras que los salvos, en cambio, cuando reciben la salvación, su conciencia es limpiada. En 1 de Pedro 3:21 dice la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Así, la conciencia del creyente y la del mundo no son iguales. La nuestra ha sido purificada. Es una conciencia que busca discernir y obedecer la voluntad de Dios. Por eso, cuando no amamos solo con palabras, sino con hechos y en verdad, sabemos que pertenecemos a la verdad y nuestro corazón se mantiene firme delante de Dios. Cuando vivimos así, ya no hay nada que nos condene ante el Señor. Pero si hay algo en nuestra vida que no está bien, nuestro propio corazón nos reprende. Cuando nos disponemos a orar y cerramos los ojos, si hemos desobedecido a Dios, el pecado aparecerá en nuestro corazón. Pero si lo ignoramos y seguimos orando como si nada, ¿cree que Dios escuchará esa oración? Seguramente nos preguntaría, espera un momento, antes de orar, respóndame, ¿de verdad me amas? ¿Estás viviendo según mi voluntad? ¿Estás obedeciendo y amando a tus hermanos? Deberíamos poder responderle, sí, Señor, ¿verdad? Dice, si nuestro corazón nos reprende. A veces nuestra conciencia misma nos acusa, ¿verdad? Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Aunque nosotros mismos nos sintamos culpables, el Señor conoce aún mejor todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso no podemos simplemente cubrirlo y seguir orando. Veamos el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, nuestro corazón no nos reprende. Y debemos procurar vivir de tal manera que no haya nada que nos condene delante del Señor, ¿cierto?
Si hay algo que nos acusa, debemos orar, confesarlo y arrepentirnos, y luego poner por obra lo que sabemos que debemos hacer. A veces sabemos lo que es correcto, pero no lo hacemos, y aún así decimos que servimos a Dios y que vivimos según su voluntad. Cantamos muy bien himnos. La letra dice, haz Señor tu voluntad como tú quieras. Pero muchas veces lo que realmente queremos cantar sería, haz Señor mi voluntad como yo quiero. ¿No es así? Cuando nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza. Podemos orar con valentía y libertad delante del Señor. Dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y cuáles son esos mandamientos? El mandamiento es amarnos unos a otros. En Juan 13:34 Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En el versículo 35 añadió, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor nos dio este nuevo mandamiento, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y cuando amamos así, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice, las personas del mundo nos observan. Ellos saben que decimos ser salvos, que vivimos una vida cristiana, y miran cómo vivimos. Tal vez no comprendan todo lo que creemos, pero cuando ven que los salvos se aman, colaboran, se ayudan y se cuidan entre sí, reconocen que verdaderamente son discípulos de Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Entonces, esas personas sentirán admiración y querrán participar también de esa comunión. Porque el mundo no es así. La gente del mundo busca aprovecharse de otros, manipularlos, engañarlos para su propio beneficio. Pero nosotros, en cambio, vivimos para el Señor. Servimos a los hermanos porque eso es servir al Señor. Cuando nos sacrificamos, nos humillamos y obedecemos, entonces se cumple la palabra, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Los que todavía no creen, cuando escuchan que somos salvos o que hemos nacido de nuevo, nos observan. Nos observan atentamente. Si un creyente actúa con egoísmo, engaña o busca su propio bien, ¿qué dirán? ¿Qué dirán ellos? Tú mejor cree bien. Hablas muy bonito, pero no lo vives. Y no creerán en el Evangelio. Por eso, debemos decidir si somos cristianos verdaderos o simples hipócritas. ¿Qué debemos hacer? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y cuál es ese mandamiento? El amarnos unos a otros. Que los salvos se amen entre sí es la evidencia de que realmente hemos sido salvos. Es la prueba de que somos hijos de Dios. Nos reunimos para alabar, orar y tener comunión, pero si cuando surge algún problema carnal comenzamos a pelear y a odiarnos, eso no es amar como el Señor nos amó, ¿verdad? No es amar como el Señor nos amó. Veamos ahora el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Leamos juntos ahora el versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Aquí dice, sus mandamientos se refieren
al nuevo mandamiento que el Señor nos dio, creer en Él y amarnos unos a otros. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Esa es la evidencia de que verdaderamente permanecemos en el Señor. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Nuestra vida cristiana no debe ser solo una apariencia externa. Si por fuera parecemos creyentes, pero en el interior somos diferentes, eso es hipocresía, falsedad. Uno debe ser o un verdadero cristiano o un hipócrita total. No hay término medio. Es el uno o el otro. Busquemos 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Leamos juntos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que tenemos en Él. También en el capítulo 3 decía, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, ¿no? Esa misma confianza se menciona aquí. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración que Dios escucha es la que se hace conforme a su voluntad. Dios no escucha oraciones movidas por nuestros deseos personales o por ambiciones terrenales. Él escucha cuando oramos para cumplir su voluntad. Por eso dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando oramos, no debemos hacerlo impulsivamente, sino preguntarnos, ¿esto que estoy pidiendo agrada a Dios o no? ¿Es conforme a su voluntad o no? Si es así, entonces podemos orar con valentía y confianza. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice, ese cualquier cosa se refiere siempre a lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Puede que Dios no responda de inmediato, pero si oramos de acuerdo con su voluntad, podemos estar seguros de que Él cumplirá esa oración en el tiempo que Dios considere más adecuado. A veces, el Señor responde de inmediato. Y otras veces, responde después de un tiempo. Hay incluso quienes han visto respondida su oración justo antes de morir. Por eso, el que permanece en el Señor, obedece su palabra y vive conforme a su voluntad, puede orar con la certeza de que Dios escucha su oración. Jesús mismo, para salvarnos, murió en la cruz. En Juan 12:24 dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús fue ese grano de trigo que descendió del cielo, murió y produjo muchos hijos para Dios. Por eso en Hebreos 2:10 dice, porque convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario que el autor de la salvación fuese perfeccionado a través del sufrimiento. Así como un grano de trigo muere para producir mucho fruto, también Jesús, el Hijo unigénito de Dios, se sacrificó y por medio de su muerte muchas almas fueron salvas, trayendo gloria a Dios. Y ahora nosotros, que seguimos a Jesús, debemos vivir de la misma manera, como granos de trigo que se sacrifican para salvar a otras almas.
Es un amor que se sacrifica, un amor que obedece. Eso es lo que debemos imitar nosotros. El Señor dio su vida por nosotros. Por tanto, también debemos estar dispuestos a dar nuestras vidas por nuestros hermanos y por aquellos que aún no son salvos. Hay una historia conocida de la guerra de Vietnam. En medio del combate contra el Vietcong, creo que saben esta historia, una granada enemiga cayó frente a un gran grupo de soldados. Pero en ese momento, el comandante era un capitán. Al ver ese peligro, corrió y se lanzó sobre la granada, abrazándola con todo su cuerpo. La granada explotó y su cuerpo se desintegró, pero los demás soldados sobrevivieron. Algo parecido sucedió una vez en Gangwon. Durante un entrenamiento militar, un soldado lanzó accidentalmente una granada que cayó justo frente al grupo, justo ahí. Todos pudieron haber muerto, pero un oficial, también un capitán, se arrojó sobre ella y murió. Y después de su muerte, le dieron el ascenso a mayor como homenaje. Ese acto de dar la vida para salvar a otros ilustra perfectamente lo que hizo Jesús. En Juan 15, versículos 13 y 14 dice: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando». Cuando obedecemos lo que el Señor nos manda, obtenemos el honor de ser llamados sus amigos. ¡Qué gloria tan grande es eso, que el Hijo unigénito de Dios sea nuestro amigo! Y nos manda también a dar la vida por otras almas. Por eso debemos seguir su ejemplo. En 1 Corintios 11:1 el apóstol Pablo dijo: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Pablo fue un verdadero imitador de Cristo. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, vino a este mundo y sufrió mucho. Durante 30 años, él vivió como el hijo de un carpintero pobre. ¿Quién habría imaginado que él era el Hijo de Dios? ¿Quién habría imaginado que él era el Cristo? Durante 3 años y medio, mientras recorría con sus discípulos, realizó muchos milagros sorprendentes, pero también sufrió intensamente, ¿cierto? No tenía dónde recostar la cabeza. Jesús padeció muchas necesidades. Y finalmente, aún siendo inocente, él fue condenado. Y por último, Jesús fue crucificado para salvar a los pecadores. El apóstol Pablo dijo: «Yo imito a Cristo». Antes, Pablo había sido un perseguidor de los creyentes, pero cuando encontró al Señor en el camino a Damasco, fue transformado. Desde entonces, hasta el día en que murió decapitado en Roma, dedicó su vida completamente a predicar el Evangelio del Señor. Pasó hambre, frío, sed, desvelo. Muchas veces fue encarcelado, golpeado, azotado 3 veces con vara, apedreado hasta casi morir. Pero a pesar de todo ello siguió adelante. Todo lo soportó por amor al Señor y por la salvación de las almas. Así como Cristo se sacrificó por nosotros y como Pablo siguió ese ejemplo, también nosotros debemos vivir esa vida de sacrificio y amor obediente para la gloria de Dios y para la salvación de muchas almas. Pablo mismo en Gálatas 6:17 dijo: «Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». ¿Qué marcas eran esas? Eran las huellas del sufrimiento. Jesús murió en la cruz en 6 horas. Pero Pablo pasó toda su vida arrastrada de un lugar a otro sufriendo.
Pablo confesó: cada día muero. De verdad, cuántos sufrimientos soportó. Dijo: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y en Hechos 20:24 Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese Evangelio de la gracia de Dios es precisamente el que Cristo cumplió al morir en la cruz. Pablo dijo que para cumplir esa obra no consideraba su vida como algo valioso. Estaba dispuesto a morir 100 veces si fuera necesario. ¿Y nosotros? Aunque no podamos morir 100 veces, ¿no deberíamos al menos vivir una vez verdaderamente para el Señor? La vida cristiana no consiste solo en asistir puntualmente a la iglesia, entonar himnos, orar, tener comunión y dar ofrendas. ¿Acaso eso es todo? No. El verdadero cristiano es aquel que sigue al Señor. Y seguir al Señor no es fácil. Significa aplicar su palabra en la vida diaria, amar a los hermanos y trabajar para que las personas no salvas también reciban la salvación. Solo así Dios recibe la gloria. Una persona egoísta que vive centrada en sí misma no puede glorificar a Dios ni cumplir su obra. Por eso, nosotros los cristianos debemos hacer exactamente lo que nos mandó Jesús, quien dio su vida por nosotros. Si vivimos así, recibiremos la gloria de ser llamados amigos de Cristo. El amor de Cristo fue un amor sacrificial y voluntario. Solo quienes participan de ese amor pueden verdaderamente permanecer en el Señor y ser sus auténticos discípulos. En Lucas 16:9 Jesús dijo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Jesús murió en la cruz para salvarnos y hacernos sus amigos. Dio su vida para que los pecadores como nosotros pudiéramos ser llamados sus amigos. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Por qué llama a esas riquezas injustas? Porque los bienes materiales de este mundo en realidad pertenecen a Dios, y solo cuando lo usamos conforme a su voluntad tiene verdadero valor. Pero si los usamos solo para nuestros propios deseos y para vivir según la carne, entonces se convierten en riquezas injustas. En otras palabras, está diciendo que usemos nuestros recursos materiales para la salvación de las almas. Jesús entregó su vida para salvarnos y hacernos sus amigos. Entonces debemos sacrificar nuestros bienes para que otros sean salvos y lleguen al cielo. ¿Cómo lo ven ustedes? Algunos lo hacen con dedicación, pero otros piensan: no hace falta que yo lo haga, ya otros lo están haciendo. Sí, aunque no lo hagas, la obra de Dios seguirá adelante. Pero cuando estés delante del Señor, ¿crees que esa será una excusa? Él te preguntará: ¿y tú qué hiciste por mí? Solo los que responden voluntariamente al amor sacrificial de Cristo y se entregan al Señor pueden decir que verdaderamente permanecen en Él. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, dice. Quiere decir, cuando todo en este mundo desaparezca, aquellos amigos ganados por medio de nuestro sacrificio serán eternos. Aquí guardamos y acumulamos para vivir mejor, pero un día todo acabará de repente. Nada de esto permanecerá. Pero las almas que hayan sido salvas a través de nuestro sacrificio permanecerán para siempre. Y esas personas serán nuestros amigos eternos. Dice, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. En el cielo el Señor mismo nos recibirá, y también aquellos hermanos y hermanas que fueron salvos por medio de nuestro sacrificio nos recibirán con gozo.
Tal vez ahora no sepamos quiénes oraron o dieron ofrendas o se sacrificaron para que nosotros recibiéramos la salvación, pero el Señor lo sabe todo, y cuando lleguemos al cielo sabremos perfectamente así como el Señor lo sabe. Sabremos, si ese hermano o hermana no hubiera orado por mí, si no hubiera ofrendado por mí y si no hubiera sacrificado algo por mí, ¿cómo habría conocido yo la salvación? Por eso ellos nos recibirán en las moradas eternas. Debemos ganar amigos eternos, amigos que entrarán con nosotros en el cielo. En 1 Corintios 10:33, el apóstol Pablo dijo: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo no buscaba su propia satisfacción, sino el bien de los demás, para que ellos recibieran la salvación. Y les decía a los salvos de Corinto: sed imitadores de mí. Llevar a otros a la salvación no es fácil. Se requiere sacrificio de tiempo, de dinero, de libertad y, si fuera necesario, hasta de la propia vida. Pero si una persona muere y por medio de su sacrificio otra alma recibe la salvación, eso es la ganancia eterna y la vida que sigue al Señor. El día de regreso del Señor está muy cerca. Por eso el tiempo que tenemos para vivir para Él y para predicar el Evangelio también es corto. Aprovechemos este último tramo de nuestra vida para vivir de manera que no tengamos nada de qué avergonzarnos ante Dios. ¿De verdad no podríamos vivir valiente y dignamente delante del Señor, para que cuando nos presentemos ante Él podamos recibir alabanza, gloria y honor de su parte? Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso, el Señor murió en nuestro lugar y por la sangre preciosa que derramó nos salvó y nos compró con precio, para que en el resto de nuestras vidas vivamos sirviendo y obedeciendo a Dios y predicando el Evangelio en la iglesia donde Él obra. Gracias por encomendarnos cumplir esta gran misión del Evangelio, Señor. Sosténnos, Señor, con tu palabra, amor y el poder del Espíritu Santo, para que vivamos el resto de nuestras vidas sin vergüenza, realmente como hijos de Dios y como discípulos de Cristo. Ahora guíanos para que ninguno de nosotros muramos ni vivamos para nosotros mismos, sino solo para ti, para el Evangelio y para las cosas que te agradan a ti. Hemos orado todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.